La palabra de hoy está en Jonás, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Dice así: Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré el sacrificio. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Amén. Muchas gracias por la maravillosa lectura de esta porción. Jonás, solo 4 capítulos, pero qué capítulos. Cuánta lección, cuánto nos entrega el Espíritu Santo a través de esta porción inspirada. El domingo pasado comenzamos a navegar en el libro del profeta Jonás. Un varón que nos recordaba que ser un siervo de Dios no significa ser perfecto. Y que ya no se requiere de enseñanza, de disciplina, de corrección. Todo lo contrario. Un siervo de Dios será más disciplinado, más corregido, más enseñado que nadie. Jonás fue un justo del Antiguo Testamento. Cuando hablamos del Nuevo Testamento, normalmente hablamos de un cristiano. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, normalmente hablamos de un justo. Un justo del Antiguo Testamento que, al igual que Aarón, al igual que Moisés, al igual que David y otros, en algún momento de su vida se dejó llevar, quizás en más de un momento de su vida, se dejó llevar por la pasión descontrolada, esa pasión irreflexiva. Hermanos, mientras no seamos glorificados, mantendremos defectos y caeremos en tentaciones. Pues la vieja naturaleza seguirá con nosotros durante toda la vida. Eso sí, dijimos, y de alguna manera esto es un repaso, dependerá de cada uno lo que haga con esa vieja naturaleza. Somos responsables de ella, pues Dios nos ha dejado todos los elementos para mantenerla bajo control, sin lugar a dudas. Por eso no hay excusa ante Dios para decir, pequé porque el Señor nos va a decir, no deberías haber pecado porque yo te dejé este y este recurso. Jonás recibe una orden específica: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Vemos ahí que la misericordia y la justicia de Dios le llevan a advertir y con ello a dar una nueva oportunidad a los habitantes de Nínive para que se arrepientan. Y es interesantísimo porque eran gentiles malos. Sin embargo, vemos la preocupación de Dios por el gentil, es decir, el que no es judío, aún en el Antiguo Testamento, y con tanto énfasis como lo que muestra el libro de Jonás. Por eso es tan importante. Jonás fue una luz para los gentiles, como Jesús mucho más tarde fue también luz para los gentiles. Jesús provenía de la zona donde vivía Jonás, justamente. Interesante porque es un gran tipo de Cristo, Jonás. Jonás es un ejemplo del daño que el pecado puede producir aún en un hijo de Dios si este hijo de Dios no está firme.
En Jonás vemos una lucha, y lo decíamos el domingo pasado, entre el amor y el servicio al Señor, y por otra parte un yo tremendo dominado por la pasión de la carne. En este caso particular, el mal genio, Jonás, muy llevado de su pasión, no sujeta al espíritu. Hermanos, realmente esto es algo que vivimos constantemente. No hay nada en Jonás que con lo que no nos podamos identificar. Esta diferencia, esta dicotomía, decíamos, entre mi amor al Señor, por lo cual soy capaz de hacer muchas cosas, a veces llegar hasta la muerte por Él. Sin embargo, por otra parte, hay un yo tremendo que me lleva a desobedecerle. ¡Qué contradicción más grande! Piensa en la lucha de cada domingo en la mañana entre ir a la iglesia, ahí está el amor del Señor, o quedarme en la casa, agradando, digamos, a mi cuerpo que necesita reposo, necesita descansar, y parece que cada día más, especialmente a fin de año, ¿no? Esa lucha entre la santidad en mi noviazgo, que está basada en el amor al Señor, y el actuar como cualquier incrédulo, sin recordar que soy un siervo de Dios, un hijo de Dios, y que debo amar a Dios por sobre todas las cosas, y eso debe someter mis pasiones. La lucha entre mantener un matrimonio puro o uno en el que dejo mi familia para que sea totalmente permeada por las ideas que hoy día están en boga. La lucha por un testimonio puro, pero no popular. Un testimonio puro jamás será popular, o agradar a mis amigos entristeciendo al Señor. Siempre estamos en esa lucha, en esa dualidad. Desde el momento en que Jonás decide no hacer la voluntad de Dios, sino que la suya, porque ésta encajaba mejor con su propia manera de sentir, mejor con su propia manera de pensar, pasan muchas cosas en la vida de Jonás. Cosas que van dañando sistemáticamente su comunión con Dios y van produciendo un vacío en su vida muy grande, muy dañino, muy destructivo. Y le lleva finalmente hasta la misma muerte. Recordemos que lo último que sucede con Jonás, casi al cerrar la meditación pasada, veíamos que fue echado por la borda del barco. Literalmente, el pecado de Jonás le lleva a la muerte. Solo que la extrema misericordia de Dios le salva para darle otra oportunidad. Pero Jonás llegó a la muerte. Pero es un siervo de Dios, pero es un hijo de Dios, sí, pero el Señor te puede disciplinar hasta quitarte la vida. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Vimos claramente que Jonás requería una fuerte elección y de alguna manera dar un giro de 180 grados con tal de dejar de correr contra la voluntad del Señor. Y dando una vuelta, obedecer al Señor. Tenía que hacerlo en algún momento. Esto normalmente lo pensamos, lo meditamos, lo decimos, lo expresamos cuando hablamos de la conversión de salvación. Pero muchas veces como hijos de Dios también necesitamos aplicar el mismo concepto. Jonás estaba yendo exacta y estrictamente en el sentido contrario de lo que era la voluntad de Dios. Y Dios le dijo, anda a Nínive, y él dijo, no, voy a Tarsis, y se va para el otro lado. Tenía que dar la vuelta. Y para eso requería una transformación en su corazón. Cristiano, diríamos hoy día, pero que necesita conversión. Extraño, ¿no? Pero es así. ¿Cuántos cristianos hoy día mismo están andando contra la voluntad de Dios? Por eso digo, Jonás no es un viejo libro entretenido del Antiguo Testamento. Es un libro con una realidad para nosotros tremenda, tremenda. Él, siendo un profeta de Dios, necesitaba de un cambio profundo en su vida, como lo experimenta en su momento el justo Job. Job, qué hombre más justo, uno de los ejemplos de justicia,
uno de los ejemplos de varón de Dios del Antiguo Testamento. Sin embargo, necesitaba ser ajustado aún, ajustado. Y bueno, recibe una prueba muy fuerte que permite ese ajuste. Un cambio como lo experimentó Moisés, como lo experimenta más adelante el apóstol Pedro, grandes hombres de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero que requerían en algún momento transformaciones en su corazón, cambios en su corazón, dejar de ciertas cosas. No ya un cambio que implique la conversión del alma, porque eso ya está listo, está solucionado, está arreglado. Estamos hablando de genuinos siervos de Dios, no pseudo siervos de Dios. Ellos necesitaban un cambio en el sentido de perfeccionamiento, de purificación, de santidad. Y tú y yo también lo necesito, obvio. ¿Y tú? Yo no voy a juzgarte, pero quizás lo más probable es que también lo necesites. Al finalizar la meditación del domingo pasado nos preguntábamos, ¿estoy yo también huyendo de hacer la voluntad de Dios? ¿Estoy navegando a Tarsis en lugar de ir a Nínive? Hoy les invito a continuar considerando esta experiencia de Jonás en lo que concierne a su disciplina y conversión, no ya en un ser salvado, sino en un ser renovado y útil para las nuevas misiones que Dios tenía para él. Porque definitivamente había demostrado Jonás que no estaba apto, no estaba preparado para las grandes misiones que Dios tenía para él. Y Dios tenía que dejarlo listo para que sí estuviera apto para las nuevas misiones. Luego que Dios le detuviera en esta loca carrera, porque dijimos que no se puede calificar de otra manera, sino que de loca carrera, porque todo es irracional lo que estaba haciendo. Y permíteme decirte que cuando un hijo de Dios comienza a cometer errores, comienza a cometer locuras, y hace ridículo más que un inconverso. El cristiano siempre cae más bajo. Pero bueno, Dios los rescata por medio de un animal marino, preparado especialmente para salvarlo y hacerlo reflexionar. Y aquí quiero que nos detengamos un breve instante. La preparación de ese gran pez que lo recibió después que lo lanzaron por la borda del barco, la preparación de ese gran pez es algo muy especial. Es, para empezar, un segundo acto sobrenatural que vemos en el libro. El anterior fue la gran tormenta levantada para detener a Jonás. Cuidado, que a veces las tormentas que vivimos no es el enemigo haciendo y levantándolas. A veces es el mismo Dios que las levanta para detenernos. Y eso lo vimos en un mensaje anterior y fue gran parte del contenido del mensaje. Cómo el Señor levanta a veces tormentas para detenernos. Analiza tu tormenta, siempre analiza tu tormenta, de dónde es, cuál es el origen. Porque lo más probable es que lo primero que digamos, oh, estoy pasando una prueba terrible, el enemigo me tiene tan mal. Esto es ridículo decirlo en el caso de Jonás. Lo estaba pasando muy mal, estaba en medio de una tormenta, pero era la tormenta que necesitaba. Era la tormenta levantada por Dios para detenerlo. Stop, Jonás. A veces las tormentas en nuestra vida también tienen ese objetivo. Bueno, y es así como vemos este acto sobrenatural que es la gran tormenta, que iba en aumento, hasta que echan a Tomás por la borda y la tormenta decrece. Y luego está este gran pez, otro acto sobrenatural, otro milagro en el libro. Un gran animal marino que Dios prepara. Es más, es bien interesante porque en Jonás más adelante vamos a ver al menos otras 3 acciones de Dios, no hoy día, pero sí en otra oportunidad. Otras 3 cosas que preparó Dios especialmente para enseñar a Jonás. Al menos hay 5 cosas en el libro de Jonás que Dios preparó y generalmente nos quedamos solamente con el gran pez. Pero para empezar está la gran tormenta. Segundo, preparó el gran pez y después vamos a ver otras cosas que preparó específicamente para enseñar. Son instrumentos didácticos de Dios para dar lecciones
a Jonás, y yo me atrevería a decir, y a mí, a Sergio hoy día, y a cada uno de los que seguimos leyendo el libro de Jonás. El gran pez preparado por el Señor es de alguna manera equivalente. Y este punto lo he llamado, si ustedes ven en sus programas, un cuarto de aprendizaje. ¿Qué significa un cuarto? No es la cuarta parte de algo, me refiero a un cuarto, una pieza. Puede ser un sótano, puede ser una terraza, puede ser un lugar. Es un lugar de aprendizaje, un cuarto, una pieza de aprendizaje. Como el Señor nos lleva a veces a ciertas piezas y te dice, te voy a sacar del mundo, te voy a colocar aquí y aquí te voy a enseñar. Ese cuarto. El gran pez de Jonás es de alguna manera equivalente, me atrevería a decir, a los 40 años en los que Dios mantuvo a Moisés en el desierto. Aquí estuvieron 3 días y 3 noches en el pez, pero Moisés tuvo que estar 40 años en el desierto después de una experiencia muy fuerte con la cual Dios lo prepara para lo que viene después en su vida. Pero no solo eso, el gran pez de alguna manera equivale a esa cueva a la cual fue a parar Elías cuando huía de Acab y de la reina malvada. Recuerden que allí estuvo Elías y allí lo sostuvo Dios y allí Elías aprendió grandes lecciones. El cuarto de Elías fue esa cueva. El cuarto de Moisés fue el desierto. El cuarto de Jonás fue el vientre de ese gran pez. Ese tiempo en el desierto de Moisés, ese tiempo de Elías en la cueva, el tiempo del sufrimiento de Job, es también interesante, él estuvo también en su cuarto de aprendizaje. El tiempo de huida por salvar su vida del rey David en el desierto. David conoció este cuarto de aprendizaje cuando tuvo que salir de su palacio corriendo para que su hijo no lo matara. Estos son tiempos de detener todo alrededor del siervo del Señor. Son cosas que el Señor hace. Es una manera de aislarlo, de hacerlo sentir 100% dependiente del Señor. No dependo de mi fuerza, no dependo de mi salud, no dependo de mi dinero, no dependo de nada, solo dependo de Dios. Qué importante. Qué importante. Hermanos queridos, hay una pregunta, obviamente que aquí a veces nos asusta ver así las cosas, pero ¿será necesario que al igual que estos siervos del Señor, tú y yo, tengamos que ser enviados a una cueva, al desierto, ser enviados al vientre de un gran pez, con tal que reflexionemos y dejemos de derrochar nuestra vida en vanidades? Es así que Jonás, en su cuarto, esta pieza tan especial, su sótano, su pieza de aprendizaje allí en el vientre del gran pez, no está en un estado de desesperación. Fíjate que eso es notorio. ¿Cómo estaríamos nosotros? Vueltos locos. No está en un estado tal que no le permita pensar. No está solo pidiendo por su vida, sino que está orando. Y está orando con gran libertad para pensar, para meditar, para razonar. Considera eso. Todo lo que leyó nuestro hermano Rolando es la oración fundamentalmente de Jonás. Y no lo vemos desesperado, lo vemos presentando un tremendo salmo. Realmente lo que se ha leído es un salmo, es el salmo de Jonás. Podríamos llamarlo con toda justicia, es un cántico maravilloso. He leído y oído en mensajes que Jonás estuvo en el interior de ese pez en condiciones que implicaron el estar expuesto, por ejemplo, a los ácidos, los elementos propios del sistema digestivo, por lo que luego de ser devuelto a tierra firme habría quedado en muy mal estado y muy herido. Y como les digo, esto lo he leído en la literatura cristiana y lo he escuchado en púlpitos. Esto lo deducen por el hecho de que se han encontrado en el sistema digestivo de grandes animales marinos a personas tragadas, las cuales aún permanecían vivas. Hay varios ejemplos, no voy a entrar en detalles para no extender el mensaje, pero hay varios ejemplos. Y estas personas, luego de ser rescatadas, quedaron con una piel muy dañada, quedaron muy traumatizados.
No obstante, no hay nada para afirmar esto de Jonás. Destaco el hecho de que las Escrituras nos informan que Dios preparó a una criatura enorme, muy grande, dice gran pez. No, podría haber usado otras expresiones, un leviatán, etcétera, que también se utilizan en la Biblia, pero no, es un gran pez, indicando lo más probable que haya sido algo nunca antes visto y ni que se volverá a ver. No dice ballena en ninguna parte, por si acaso. Bueno, era qué tan grande lo suficiente para que Jonás estuviera en su vientre durante 3 días y 3 noches. Hasta donde sé, las personas que han sido encontradas vivas dentro de grandes peces, me refiero a ballenas, tiburones blancos, especialmente animales que tienen un gran exófago. Bueno, esas personas estuvieron muy poquito rato, cayeron de los barcos, se perdieron de vista y cazaron al animal y lo encontraron vivo adentro. Pero Jonás estuvo 3 días y 3 noches. Hermanos, se trata de una criatura que le permitió vivir a un ser humano 3 días respirando el oxígeno suficiente, sin ser triturado ni dañado, no pasando por las diversas etapas propias del sistema digestivo. Por lo tanto, más bien podemos pensar que Jonás no recibió daño por los procesos digestivos, y esto lo digo porque, como le digo, se destaca en muchas partes, y incluso lo escuchábamos en púlpitos. Mira, el gran pez, recuerda siempre eso, fue una criatura sobrenatural que preparó Dios. Ya que Jonás no quiso orar antes en su casa o en Jope, poco antes de tomar el barco, yo con mi familia siempre tenemos la costumbre de antes de viajar pedir al Señor dirección y bendición para ese viaje. Parece que Jonás no podía, ¿no? ¿Cómo voy a pedir? ¡Qué bendición! Hay tanta gente, perdónenme, voy a ser grosero quizás. Hay cristianos que hacen el ridículo pidiendo la bendición de Dios mientras están pecando. No, pues no juguemos con Dios, por favor. No se puede hacer eso, no se puede hacer eso, no se puede hacer eso. No voy a dar ilustraciones ahora, pero eso se suele dar. Bueno, tampoco, y llama la atención, Jonás pidió u oró cuando estaba en el barco, cuando el barco estaba a punto de hundirse. Recuerden que se fue a dormir al interior del barco, como adelantando esa entrada al vientre del pez, entró al vientre del barco y ahí se puso a dormir. Quería volarse, como decimos nosotros, de todo el problema, pero no oraba. Y una de las características típicas, clásicas de alguien que se aleja del Señor es que deja de orar. Por supuesto, porque orar significa encontrarse con el Señor, significa cambiar cosas, significa solucionar problemas, significa quizás largo rato de llanto, y la gente lo evita. Bueno, ya que no quisiste orar, Jonás, ahora ahí tienes 3 días y 3 noches, te voy a dejar para ver si por fin oras. Y Jonás lo dice, ¿no? En el capítulo 2:2. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Por fin Jonás está orando. Por fin está exponiendo su problema ante el Señor. Por fin. Consideramos el domingo pasado aquel salmo de David en el que declara que no hay otro lugar o condición que nos pueda esconder de Dios. Nosotros podremos estar perdidos, pero Dios jamás. En el Salmo 139 es maravilloso, ¿no? Y lo repetiré. David decía, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Si tú estás en todas partes. O sea, el solo hecho, queridos hermanos, que mi corazón siga latiendo es porque Dios está ahí. Si está, es una de las mejores pruebas. ¿A dónde me iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, si me voy a la luna, si me voy a Marte, donde quieren llegar ahora, allí estás tú. Y si me voy fuera del sistema solar, allí estás tú. Esto tiene amplia aplicación y hoy día aún más comprensión de con lo que se escribió en aquel entonces. Y si en el Seol hiciera mi estrado, las partes más bajas de la tierra, allí tú estás.
Ahora, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, lo que estaba haciendo justamente Jonás, yéndose al extremo del mar y yéndose hacia Tarsis, hacia España, hacia el fin del mundo, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, lo que hizo Jonás cuando se fue al fondo del barco a dormir, aún la noche resplandece alrededor de mí como si estuviera iluminado por muchos focos, porque ante la presencia de Dios no nos podemos esconder. Podríamos agregar, si estoy en la iglesia, allí estás tú. Extender este salmo, ¿no?, a nuestra realidad. Si estoy aconsejando a mis hijos, allí estás tú. Si estoy a las puertas de la muerte, allí estás tú guiándome. Pero también, si estoy con mis dichos, estoy en una fiesta con mis amigos, allí estás tú, y me gustaría que te quedaras afuera de la puerta porque no me gusta lo que estás viendo, Señor. Pero sin embargo, ahí está el Señor, no te olvides nunca. Nunca deja de verte. Y si estoy negando tu nombre con mis dichos y hechos, allí estás tú también. Y lo que le pasaba a Jonás. Si estoy usando de malas palabras, allí estás tú oyéndolas todas. Diciendo, Los oídos y los ojos del Señor están siempre con nosotras. Nunca lo olvidemos, pues es fácil olvidarse. Y esto no nos gusta, y es una de las razones por la que dejamos de ir a la iglesia, por la que dejamos de leer la Biblia, por la que dejamos de orar. Porque tratamos de escondernos de Dios. Jonás había intentado huir al extremo del mar, lejos de Nínive, y Dios lo había encontrado, y más aún detenido. Jonás se encontraba en medio de la oscuridad, decíamos, durante la tormenta, y más aún cuando baja a dormir, pero ahí lo vio Dios y lo sacó a la fuerza. Ahora bajaba hacia las profundidades de la tierra, en el mar, acercándose al Sheol. Y Jonás reconoce que ahí también estaba el Señor, tal como lo dice el Salmo. Y expresa, desde el seno del Sheol clamea, y mi voz oíste. Es verdad, Señor, estás en todas partes. Pero aún hoy podemos decir lo siguiente. Hay mucho más. Jonás se acercó efectivamente al Sheol porque bajaba a las profundidades. Primero quizás en caída libre y después el gran pez lo rescata y el gran pez sigue bajando. Y bueno, se está graficando así una experiencia muy grande. Se está ya profetizando una experiencia muy grande, la experiencia de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, usando la figura de Jonás, lo utiliza como su señal favorita, la señal de lo que iba a ocurrir con él. Y no solo eso, la diferencia grande con Jonás es que Jonás no llegó al Sheol, se acercó, pero no llegó, pero nuestro Señor Jesucristo sí llegó al Sheol. Algo muy llamativo en la oración de Jonás, no sé si te llamó la atención, pero después de leerla muchas veces, uno descubre que no hay ninguna petición, ni siquiera por la propia vida, o por un cambio de su condición. En lugar de decir, Señor, sálvame, sácame de esto, Señor, me ahogo, Señor, qué desagradable, Señor, qué sensación más angustiosa, Señor, que eso... Creo que Jonás nunca en su vida sintió más la presencia del Señor que cuando estuvo en el vientre de ese pez, en ese cuarto de enseñanza, en esa pieza de enseñanza. En lugar de peticiones, vemos en esta oración grandes esperanzas. Es un salmo de alabanza. Es increíble. Lo último que uno hubiera querido o se hubiera imaginado escuchar de Jonás. Notemos en esta parte de la oración, y voy a leer fundamentalmente el 4. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Siempre vemos este optimismo dentro de la oración. Mas aún veré tu santo templo. Notemos en esta parte de la oración que Jonás, aun cuando todo parecía oscuro y desesperanzador, aun cuando veía la muerte tan cercana, él exclama su seguridad
primero, que es oído y de que vería el santo templo del Señor. Más aún, veré tu santo templo. Hermanos, no es cosa menor lo que está diciendo acá Jonás. La pregunta podría ser, y es tan compleja y profunda, que consultados muchos expertos en Biblia, en exégesis, etcétera, nadie contesta correctamente y definitivamente. Porque la pregunta podría ser, ¿cuándo va a haber el santo templo? ¿Se refiere al templo celestial? ¿Se refiere que lo vería en la tierra después de su resurrección, junto a todos los que resucitaron del Antiguo Testamento, resucitarán del Antiguo Testamento? ¿O lo vería cuando Dios lo devolvería a la tierra en poco tiempo? Quizás la respuesta más correcta es todas las anteriores. Pues con precaución y respeto, aunque en forma muy sucinta, podemos ver que Jonás está aquí declarando, para empezar, la certeza de ser acepto ante Dios. La certeza. Lo que hoy día llamaríamos, dentro del contexto neotestamentario, la certeza de la salvación. Él sabía que era salvo, que iba a estar con Dios. Además, a pesar de todo lo vivido y considerando que su lenguaje es el lenguaje de los salmos. Aquí se ve que Jonás era un experto conocedor de los salmos, el libro de los salmos, el cual estaba ya escrito hace tiempo cuando él está viviendo esta experiencia. Y él se identifica mucho con los salmos, usa incluso las mismas frases que podemos ver en algunos salmos. Podemos ver que también su visión de la vida para él después de la muerte física lo encuentra o se encuentra representado en muchos salmos. Mira, el Salmo 23, por ejemplo. ¿Cómo termina el Salmo 23? Después que dice que la vara y el cayado del Señor le darán aliento aunque ande en valle de sombra, de muerte, etc. Y finalmente dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Está hablando de la vida después de la vida. David está muy consciente que luego de esta vida morará en la casa de Jehová por largos días, o como dice otra versión que es mucho más clarificadora, una traducción que es mucho más clarificadora, morará para siempre. Más que largos días, para siempre. Y Jonás, por su parte, exclama, más aún veré tu santo templo. Jonás tiene la misma esperanza de David, por lo que puede estar expresando exactamente lo mismo. Esta esperanza, hermanos queridos, era la esperanza de los santos. Muchas veces, y vuelvo hacia la literatura que uno puede leer o lo que escucha en los púlpitos, muchas veces se dice que en el Antiguo Testamento había una vaga y oscura esperanza del futuro y después de la vida. No, no es así. Lean los Salmos y van a ver esa esperanza viva en el más allá. Por ejemplo, en el Salmo 48, 14, dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente, no por esta vida nomás, y para siempre. Él, Dios, nos guiará aún más allá de la muerte. Clarito la esperanza. Es clara la seguridad que tenía este salmista de la trascendencia de su vida. Sabía que aún más allá de esta vida, bajo el sol, el Señor seguiría guiándole. Lo mismo creía Jonás. Luego tenemos también muy marcada la idea de la resurrección. Jonás no solo esperaba ver el santo templo celestial, sino que también esperaba claramente la resurrección. Dice en el 2:6, mas tú sacaste mi vida, ¿de dónde? De la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Aunque podría interpretarse solo como la certeza de que sería salvado de su situación, es difícil no ver también aquí el tema de la resurrección, especialmente por las palabras del versículo 6. Lo dice Jonás, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Eso es la muerte, cerrojos, la tumba, me encerraron para siempre, cerrojos para siempre.
Y después lo que continúa diciendo, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Sí, aquí tenemos la certeza de la resurrección. Lo seguro es que el Señor Jesucristo, o que en el Señor Jesucristo se iba a cumplir literalmente muchas de las cosas que profetizaba Jonás. Y en ellas se encuentra la muerte y resurrección. Por lo tanto, sí está el tema aquí de la muerte y la resurrección muy presentes en estas palabras de Jonás, porque está profetizando sobre Cristo. Así que el contenido de este salmo, el contenido de esta oración es muy rico, tremendamente rico. ¿Cuándo fue la última vez que leíste Jonás? Mira, todas las veces que lo leas te vas a descubrir cosas nuevas y maravillosas. No nos olvidemos que Jonás, como todo profeta y toda la escritura, fue inspirada por Dios, y este salmo está inspirado por Dios. No solo pensemos en la mente de Jonás, en el corazón de Jonás, es el Espíritu Santo revelándonos cosas maravillosas a través de Jonás, aún en esas circunstancias tan especiales. Esta oración, en el fondo, este salmo de Jonás, concluye en forma triunfal. En forma triunfal, el 2:9 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla. Son cosas que hace una persona viva y esperanzada. Jonás sabía que aún viviría bajo el sol. No sé si su pensamiento era cuando resucitara, o bien en la certeza de que Dios lo sacaría de esa situación única y sin solución para el ser humano. Y así él iba a poder hacer sacrificios y pagar lo que había prometido. Todo hace pensar que él ya pensaba, ya entendía, ya había recibido respuesta del Señor, que iba a volver a la vida normal afuera. Y es maravilloso que en estas palabras inspiradas, Jonás afirma y reconoce que su oración, a pesar de ser en tan extremas condiciones, llegaba hasta el cielo, a los oídos de Dios, y así lo asegura en el comienzo de su oración. Invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Y mira cómo termina, o casi al terminar, él dice, él vuelve a demostrar, vuelve a ratificar de que el Señor siempre lo ha estado oyendo. Dice en el 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Oye, ¿por qué tenemos que esperar que nuestra alma desfallezca en nosotros para acordarnos del Señor? ¿Cuántas veces ocurre eso? Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Aquí internet ni 4 cuartos. La oración no se puede comparar con ningún medio de comunicación, por moderno que sea. Estés donde estés y sin interferencia, sin cables, la oración llega a todas partes. Y esto en virtud de que Dios está en todas partes. Son maravillosas las cosas que están en Jonás. Es un libro de esperanza y no una historia del Antiguo Testamento. Es un libro para hoy. Este libro le sirve mucho a Sergio y creo que le sirve mucho a muchas personas. Es un libro para hoy. Y esa declaración final es tremenda. Concluye este salmo, salmo, con una tremenda declaración. La salvación es de Jehová. Verdad también expresada, y aquí otra vez hablamos del lenguaje de los salmos, en el Salmo 3, versículo 8, cuando David estaba en su propio cuarto de enseñanza, cuarto de aprendizaje. La salvación es de Jehová, literalmente, exactamente igual en el Salmo 3, 8. El capítulo concluye con una nueva intervención clara del Señor, pues manda al gran pez de volver a Jonás de tal manera que quedara, digámoslo así, operativo y en tierra. El pasaje de vuelta fue gratis para Jonás. No tuvo que pagarlo como el pasaje que pagó para Tarsis. Obviamente pagó un pasaje sin ida y vuelta. El pasaje de vuelta se encargó el Señor, en el caso de Jonás. Vemos así que todo lo concerniente al cuarto de aprendizaje fue controlado por Dios.
comenzando con la preparación del gran pez, siguiendo con el encuentro y el tragar por parte del pez a la persona de Jonás en el momento justo y con todo el cuidado necesario. Luego, el mantener a Jonás vivo y con la capacidad aún de pensar y orar. Finalmente, el devolver a Jonás en el momento justo y en el lugar más adecuado en tierra. ¿Cómo vemos la mano del Señor en toda esta situación que humanamente ya no podría parecer más trágica, más compleja? La pregunta principal que queda después de todo esto es: ¿habrá aprendido Jonás su lección? Y una autopregunta: ¿has aprendido tu lección después de pasar por las pruebas tan duras por las que has pasado? Para averiguarlo, y no vamos a entrar en detalles, solamente vamos a dejar introducido la próxima parte. El capítulo 3 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¡Wow! ¡Qué paciencia la del Señor! Y el verso 3 dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. No quiero estar otra vez 3 días en el fondo del mar. Pero yo creo que hay más que eso. Realmente creció el sentimiento de la santidad de Dios ante sus ojos para Jonás. Había estado, bueno, esta vez Jonás pasa la prueba, pues el verso 3 lo dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. En esta respuesta vemos aprendizaje, vemos obediencia, vemos una nueva capacidad de sacrificio, vemos negación de sí mismo. Pero a mí no me gusta nada de eso, pastor. Yo quiero que hablemos de Navidad, de la alegría, de la fiesta, de esto, que los mensajes sean todos alegres, que quiero irme siempre contento de aquí. ¡Qué error más garrafal! Muchas veces el Señor va a querer que te vayas llorando de la iglesia, arrepentido, triste, con problemas más grandes de los que tenías cuando entraste, a nuestro parecer, porque cuando entré ya iba todo bien. Ahora que el Señor me habló, siento que tengo que terminar con esta situación, tengo que arreglar mi matrimonio, tengo que hacer esto, hay más trabajo. Sí. Lo importante es que el Señor hable, que el Señor nos guíe. La pregunta final, y con esto ya concluyo: ¿me encuentro hoy en el cuarto de aprendizaje? Quizás tú estás en el vientre del gran pez hoy día. Tú estás en esa cueva de Elías. Si así fuera, ¿he aprendido ya mi lección o sigo porfiando en lo que es mi propia y soberbia voluntad? No tienes por qué estar más tiempo allí. Es cosa que confieses al Señor como lo hizo Jonás. Cambies. Les invito a que juntos sigamos el ejemplo de este gran profeta Jonás. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y se levantó Sergio, o sea, mi nombre, y fue a realizar lo que el Señor quería que hiciese conforme a la voluntad del Señor. Y se levantó María y fue a hacer lo que el Señor quería. Y ya, sale del cuarto de aprendizaje de una vez, porque no es para estar toda la vida. Tenemos que aprender para después continuar viviendo. Querido Padre Celestial, te damos gracias. Siempre te agradeceré y te agradeceremos, Señor, porque has guardado estas tremendas lecciones del Antiguo Testamento, Señor, en los 66 libros que conforman tu palabra. Señor, ¿cuántos han querido a través de la historia destruir este libro, Señor, y la Biblia entera? Pero tú lo has guardado para mí hoy día, para nosotros hoy día. Señor, ayúdanos para que, al igual que Jonás, Señor, aprendamos a obedecerte, aprendamos a realizar, Señor, tu voluntad por sobre nuestras pasiones. Señor, controla nuestras pasiones, sea el enojo, sea la lujuria, sea la evasión. Hay tantas cosas, Señor, a las que somos asiduos y que de alguna manera nos alejan, nos separan de hacer efectivamente tu voluntad.
Ayúdanos, por favor. Y lo que no entendimos, Señor, de este mensaje, ayúdanos a seguir entendiéndolo poco a poco, a través del tiempo. De tal manera, Señor, que ese aprendizaje se vaya transformando en acciones en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.